Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero necesito compartirlo con alguien antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó hace exactamente 3 semanas, cuando encontré una caja de documentos antiguos en la casa de mi abuelo fallecido. Mi abuelo había sido un respetado teólogo durante toda su vida, aunque en sus últimos años vivió prácticamente aislado del mundo. Nadie en la familia hablaba mucho sobre ello, pero siempre escuché rumores de que había sido expulsado de la iglesia por sus ideas peligrosas. Como estudiante de teología yo mismo, decidí revisar sus archivos personales, pensando que encontraría notas interesantes para mi tesis. Jamás imaginé que esa simple decisión cambiaría mi vida para siempre y me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la existencia misma. Entre los papeles amarillentos y desgastados, encontré un diario personal escrito en un código extraño que me tomó 3 días descifrar. Al principio pensé que eran solo divagaciones de un anciano, quizás afectado por la demencia en sus últimos años. El diario mencionaba a una entidad llamada Mortariel, descrita como el ángel del silencio eterno. No aparecía en ningún texto canónico que yo conociera, ni siquiera en los textos apócrifos más oscuros que había estudiado. Mi curiosidad académica se disparó inmediatamente. ¿Cómo era posible que existiera un ángel del que nunca había oído hablar? Según las notas de mi abuelo, este ser no había sido simplemente olvidado por la historia religiosa, sino deliberadamente borrado de ella. La primera noche después de descifrar el diario, comencé a tener pesadillas terribles. Soñaba con un vacío blanco infinito donde flotaban fragmentos de alas y rostros con los ojos cosidos. No podía escuchar nada en estos sueños, pero sentía un dolor punzante en mi cabeza, como si alguien estuviera gritando directamente dentro de mi mente. Me despertaba empapado en sudor frío, con la sensación de que algo me observaba desde las esquinas oscuras de mi habitación. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que era solo el resultado de sumergirme demasiado en el trabajo de mi abuelo. Pero una parte de mí sabía que había algo más. Al día siguiente, noté algo extraño en mi reloj de pared. Las manecillas se movían en sentido contrario. Pensé que estaba averiado y lo descolgué para revisarlo, pero al hacerlo, vi una marca en la pared que me heló la sangre. Una pequeña inscripción que no había estado allí antes, en un idioma que parecía arameo antiguo. Con manos temblorosas tomé una foto y la amplié en mi computadora. Cuando logré traducirla parcialmente, solo decía: «Yo soy el eco de aquel que fue olvidado», la misma frase que aparecía repetidamente en el diario de mi abuelo. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda y la certeza absoluta de que no estaba solo en mi apartamento. Decidí contactar a un viejo profesor de mi universidad, el Dr. Ramírez, experto en textos religiosos antiguos. Le envié algunas fotos de las páginas más relevantes del diario, sin mencionar las extrañas ocurrencias en mi apartamento. Su respuesta llegó sorprendentemente rápido, pidiéndome que nos reuniéramos urgentemente en su oficina. Cuando llegué, noté que había cerrado todas las cortinas y colocado símbolos religiosos de diferentes tradiciones alrededor de la habitación. Su rostro estaba pálido, con profundas ojeras, como si no hubiera dormido en días. «¿Dónde encontraste esto?», me preguntó con voz temblorosa. Le conté sobre el diario de mi abuelo, y él se dejó caer pesadamente en su silla. «¿Tu abuelo era Gabriel Alighieri, verdad?», preguntó. Asentí, sorprendido de que conociera su nombre. «Trabajamos juntos hace muchos años antes de que desapareciera». Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Mi abuelo no había desaparecido. Había muerto de un infarto hace 3 meses. Tenía el certificado de defunción. Habíamos realizado el funeral. Cuando le dije esto al doctor Ramírez, me miró con una mezcla de confusión y terror. «No, eso no es posible. Gabriel desapareció hace 7 años. Estábamos investigando juntos estos mismos textos cuando simplemente dejó de existir. Un día estaba ahí, y al siguiente, nadie excepto yo parecía recordarlo. Sus artículos académicos desaparecieron de las publicaciones. Su oficina fue asignada a otra persona como si nunca hubiera trabajado aquí. Incluso llamé a tu familia, pero me dijeron que no conocían a ningún Gabriel Alighieri.
Mi cabeza daba vueltas mientras intentaba procesar esta información. ¿Cómo podía ser que tuviera recuerdos tan claros de mi abuelo si había desaparecido hace 7 años? ¿Y por qué solo el doctor Ramírez parecía recordarlo como realmente era? Esa noche, al regresar a mi apartamento, noté que algo había cambiado. Las fotos familiares en las paredes mostraban escenas que no recordaba haber vivido. En una de ellas, donde debería estar mi abuelo en mi graduación, solo había un espacio vacío, como si alguien hubiera sido borrado digitalmente de la imagen. Con manos temblorosas, revisé mi teléfono y mis redes sociales. Todas las fotos con mi abuelo habían cambiado. Ahora era solo un borrón, o directamente no aparecía. El pánico comenzó a apoderarse de mí, mientras buscaba frenéticamente cualquier prueba de su existencia. Fue entonces cuando escuché un golpe en mi puerta. No era un golpe normal. Sonaba como si alguien estuviera arañando la madera desde el otro lado. Me quedé paralizado, sin atreverme siquiera a respirar. Los arañazos continuaron durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente cesaron, dejando un silencio aún más aterrador. Cuando finalmente reuní el valor para acercarme a la puerta, mis piernas temblaban incontrolablemente. Apoyé mi ojo en la mirilla, pero solo vi el pasillo vacío y oscuro de mi edificio. Aún así, algo me decía que no debía abrir esa puerta bajo ninguna circunstancia. Retrocedí lentamente hacia mi sala, donde el diario de mi abuelo seguía abierto sobre la mesa. Al mirarlo nuevamente, noté algo que había pasado por alto. Entre las páginas había un sobre sellado con cera roja, marcado con un símbolo que parecía un ojo atravesado por una línea vertical. Con dedos temblorosos, rompí el sello y extraje una única hoja de papel amarillento. Era una carta dirigida a mí, escrita con la inconfundible caligrafía de mi abuelo, fechada 7 años atrás, el día exacto de su supuesta desaparición, según el doctor Ramírez. La carta comenzaba con una disculpa. Mi abuelo sabía que eventualmente yo encontraría sus documentos y comenzaría a investigar sobre Mortariel. Explicaba que él mismo había cometido ese error años atrás y que ahora estaba pagando el precio. Según sus palabras, el simple acto de conocer la existencia de Mortariel era suficiente para debilitar el sello que lo mantenía fuera de nuestra realidad. Cada persona que pronunciaba su nombre, cada mente que contemplaba su existencia, creaba pequeñas grietas en la barrera. Mi abuelo había descubierto que Mortariel no era simplemente un ángel caído como Lucifer, era algo mucho más fundamental y aterrador, un mecanismo de corrección divina, diseñado para borrar completamente cualquier error en la creación. Pero Mortariel había vuelto su mirada hacia la creación misma, encontrándola imperfecta, y ahora buscaba cumplir su propósito original, borrar todo lo que consideraba un error, incluyendo posiblemente al propio Dios. Mientras leía estas palabras, sentí un zumbido creciente en mis oídos y noté que las luces de mi apartamento comenzaban a parpadear. La carta continuaba explicando que mi abuelo había intentado realizar un ritual para reforzar el sello, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. Aparentemente había funcionado parcialmente. Logró retrasar el regreso de Mortariel, pero a costa de su propia existencia. No había muerto de un infarto como yo recordaba, simplemente había sido borrado de la realidad, excepto en la memoria de aquellos que estaban directamente conectados con su investigación. Por alguna razón, mi mente había fabricado recuerdos falsos para llenar el vacío de su desaparición. La carta terminaba con una advertencia desesperada. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para ti. Él sabe que lo conoces. Vendrá por ti. Tu única esperanza es completar lo que yo no pude terminar. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi habitación parecía moverse con vida propia, y el silencio era tan profundo que resultaba ensordecedor. Cerca de las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Cuando contesté, solo escuché estática, pero entre el ruido pude distinguir una voz distante que repetía: «Yo soy el eco de aquel que fue olvidado». Colgué inmediatamente y lancé el teléfono lejos de mí como si quemara. Segundos después, comenzó a sonar nuevamente. Esta vez, la pantalla mostraba el nombre de mi madre, pero algo me decía que no era ella quien llamaba.
Dejé que sonara hasta que la llamada se cortó por sí sola. Inmediatamente después, recibí un mensaje de texto, una serie de símbolos incomprensibles seguidos de coordenadas geográficas. A la mañana siguiente, con los nervios destrozados y sin haber dormido, decidí investigar las coordenadas. Correspondían a una pequeña iglesia abandonada en las afueras de la ciudad, a unos 40 kilómetros de mi apartamento. Sabía que ir allí probablemente era una trampa, pero también sentía que no tenía otra opción. Las últimas páginas del diario de mi abuelo mencionaban repetidamente este lugar como un punto de anclaje, un sitio donde el velo entre realidades era más delgado. Según sus notas, existían varios de estos puntos alrededor del mundo, lugares donde el sello que contenía a Mortariel era más vulnerable. Antes de salir, intenté llamar al doctor Ramírez, pero su número aparecía como inexistente. Cuando busqué información sobre él en internet, no encontré nada, como si nunca hubiera existido. El pánico crecía dentro de mí mientras comprendía que estaba sucediendo lo mismo que con mi abuelo. Las personas conectadas a esta investigación estaban siendo borradas de la realidad. El viaje hasta la iglesia fue una experiencia surrealista. A medida que me alejaba de la ciudad, notaba cómo el paisaje parecía distorsionarse sutilmente. Los colores se veían ligeramente apagados y en ocasiones, al mirar por el espejo retrovisor, me parecía ver figuras borrosas en el asiento trasero de mi coche. La radio solo emitía estática, interrumpida ocasionalmente por fragmentos de voces que parecían hablar en un idioma desconocido. Cuando finalmente llegué a mi destino, el sol comenzaba a ponerse, bañando la vieja estructura de piedra con una luz rojiza inquietante. La iglesia había sido claramente abandonada hace décadas. La vegetación crecía entre las grietas de sus muros y el techo se había derrumbado parcialmente. Sin embargo, la puerta principal de madera maciza parecía extrañamente intacta, como si el tiempo no la hubiera afectado. Al acercarme a la entrada, noté que la puerta tenía grabados similares a los que había visto en el diario de mi abuelo, símbolos angelicales entrelazados con lo que parecían ser sellos de protección. Respiré profundamente, intentando calmar mi corazón desbocado, y empujé la pesada puerta. El interior estaba sumido en penumbras, iluminado únicamente por los rayos de sol que se filtraban a través de los agujeros del techo. El altar principal había sido destrozado, y los bancos estaban cubiertos de polvo y telarañas. Pero lo que captó inmediatamente mi atención fue el suelo. Alguien había dibujado un enorme círculo ritual con lo que parecía ser tiza blanca, rodeado de inscripciones en arameo y hebreo antiguo. En el centro del círculo había un libro abierto, sorprendentemente bien conservado en medio de tanta decadencia. Mientras me acercaba cautelosamente al círculo, sentí un cambio en la atmósfera. El aire se volvió más denso, y el silencio que ya era profundo se tornó absoluto, como si el lugar existiera en un vacío sonoro. Ni siquiera podía escuchar mis propios pasos sobre el suelo de piedra. Al llegar al borde del círculo, pude ver que el libro en el centro era idéntico al diario de mi abuelo, pero en mucho mejor estado, como si fuera nuevo. Esto era imposible, ya que yo había dejado el diario en mi apartamento. Con un escalofrío, comprendí que probablemente estaba viendo la versión original, de la cual mi abuelo había hecho una copia. Sabía que no debía entrar en el círculo. Todos mis instintos me gritaban que me alejara, pero mi curiosidad académica y la desesperación por encontrar respuestas fueron más fuertes. Respiré hondo y di un paso dentro del círculo ritual. En el instante en que mi pie tocó el interior del círculo, sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Las inscripciones en el suelo comenzaron a brillar con una luz blanca intensa, cegadora. Intenté retroceder, pero descubrí con horror que no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo, mientras el resto de mi cuerpo temblaba incontrolablemente. El aire a mi alrededor se volvió cada vez más denso, dificultándome la respiración. Sentía que me ahogaba lentamente, mientras observaba cómo las páginas del libro en el centro del círculo comenzaban a pasar por sí solas, movidas por un viento inexistente. El pánico me invadió por completo
cuando me di cuenta de que estaba atrapado en medio de un ritual que yo mismo había activado sin saberlo. La luz que emanaba de las inscripciones se intensificó hasta volverse dolorosa para mis ojos. Cerré los párpados con fuerza, pero aún así podía percibir el resplandor a través de ellos. Cuando finalmente la luz disminuyó lo suficiente como para permitirme abrir los ojos nuevamente, lo que vi me dejó paralizado de terror. Ya no estaba en la iglesia abandonada. Me encontraba flotando en un vacío blanco infinito, sin arriba ni abajo, sin puntos de referencia. La sensación era indescriptible, como estar suspendido en la nada absoluta. No había sonido, ni siquiera podía escuchar mi propia respiración o los latidos de mi corazón, aunque podía sentirlos acelerados en mi pecho. Era exactamente como mi abuelo había descrito en su diario: el abismo blanco, el lugar donde Mortariel había sido confinado. A lo lejos, aunque el concepto de distancia parecía carecer de sentido en ese lugar, pude distinguir formas flotantes. Al principio pensé que eran simples manchas en mi visión, pero a medida que se acercaban, o yo a ellas, era imposible saberlo. Pude ver que eran fragmentos de lo que parecían ser alas enormes, arrancadas de algún ser colosal. Entre estos fragmentos flotaban rostros humanos, o al menos con forma humana, todos con los ojos cosidos con un hilo negro, que contrastaba violentamente con la blancura del entorno. Sus bocas estaban abiertas en lo que parecían ser gritos silenciosos. Aunque no podía escuchar nada, sentía un dolor punzante en mi cabeza cada vez que miraba directamente a uno de estos rostros, como si sus gritos inaudibles estuvieran resonando directamente dentro de mi mente. En medio de este horror indescriptible, noté que había una estructura en el centro de este vacío, un trono hecho de lo que parecían ser huesos, pero no huesos humanos. Eran demasiado grandes, demasiado blancos, y tenían grabados similares a los que había visto en el diario de mi abuelo. El trono estaba vacío, pero había algo en él que atraía mi mirada, como si ejerciera una fuerza gravitacional sobre mi conciencia. Mientras lo observaba, comencé a sentir una presencia creciente a mi alrededor, como si algo o alguien estuviera materializándose lentamente. No podía verlo, pero podía sentirlo con cada fibra de mi ser. Era una sensación de ser observado por algo incomprensiblemente antiguo y poderoso, algo para lo que mi mente humana no tenía categorías ni referencias. Entonces lo entendí. Estaba en presencia de Mortariel, o al menos de lo que quedaba de él. No era un ser en el sentido convencional, sino más bien un concepto, una idea fundamental del universo que había sido suprimida. Y ahora, de alguna manera, yo había ayudado a debilitar aún más el sello que lo contenía. Con esta comprensión vino un conocimiento que no era mío, como si información estuviera siendo descargada directamente en mi cerebro. Vi imágenes de la creación del universo. Vi a Mortariel siendo creado como un mecanismo de seguridad cósmica, diseñado para borrar cualquier error fundamental en la creación. Vi cómo, en algún momento, Mortariel había vuelto su mirada analítica hacia la propia creación y había encontrado imperfecciones, paradojas, errores fundamentales en el diseño mismo del universo. Y finalmente, vi cómo había sido condenado por esto, no al infierno como Lucifer, sino a algo mucho peor, la inexistencia. La información era demasiado abrumadora para mi mente humana. Sentía que mi conciencia se fragmentaba bajo el peso de este conocimiento prohibido. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Intenté moverme, escapar de alguna manera, pero no había dirección a la cual huir en ese vacío infinito. Fue entonces cuando noté que algo estaba cambiando en el trono. Una figura comenzaba a materializarse lentamente, como si estuviera siendo dibujada por una mano invisible. No tenía forma definida. Era más bien una distorsión en el espacio, como un agujero en la realidad con forma vagamente humanoide. Donde deberían estar sus ojos, solo había oscuridad, y su boca era un vacío que parecía absorber la luz a su alrededor. La figura extendió lo que podría llamarse un brazo hacia mí, aunque era más como una extensión de la nada misma. No me tocó físicamente. Dudo que tuviera forma física en el sentido que entendemos.
pero sentí como si algo frío y antiguo estuviera examinando mi alma. Una voz resonó dentro de mi cabeza, aunque no era realmente una voz, sino más bien conceptos puros que mi mente traducía desesperadamente a palabras para poder procesarlos. Tú eres descendiente de Gabriel. El sello se debilita. La corrección debe continuar. En ese momento, comprendí con horror lo que estaba sucediendo. Mortariel estaba usando la conexión que yo tenía con mi abuelo, usando mi propia existencia como un puente para regresar a la realidad. Y lo peor era que una parte de mí, la parte que había sido inundada con ese conocimiento cósmico, entendía su propósito y casi lo encontraba. Justo, de repente, sentí un tirón violento, como si algo me arrancara de ese vacío blanco. Mi visión se nubló, y por un momento, creí que estaba muriendo. Cuando recuperé la conciencia, estaba nuevamente en la iglesia abandonada, tendido en el suelo fuera del círculo ritual. El libro en el centro había desaparecido, y las inscripciones ya no brillaban. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo dolorido como si hubiera sido sometido a una tensión extrema. Mi nariz sangraba, y tenía un sabor metálico en la boca. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero por la luz que entraba por los agujeros del techo, parecía ser ya de noche. Mi teléfono estaba muerto, a pesar de haberlo cargado completamente antes de salir de casa. Tambaleándome, logré salir de la iglesia. El mundo exterior parecía normal, pero yo sabía que ya no lo era, o tal vez nunca lo había sido. Mientras caminaba hacia mi coche, noté algo extraño en el cielo nocturno. Algunas estrellas parecían estar desapareciendo. No se apagaban gradualmente como una estrella moribunda, simplemente dejaban de existir, dejando pequeños vacíos negros en el firmamento. Nadie más parecía notarlo. En el camino de regreso a la ciudad, encendí la radio del coche buscando desesperadamente algo de normalidad, algo que me anclara a la realidad cotidiana. Pero en todas las emisoras solo había estática, interrumpida ocasionalmente por fragmentos de lo que parecía ser la misma voz repitiendo: «Yo soy el eco de aquel que fue olvidado». Cuando llegué a mi apartamento, todo parecía estar exactamente como lo había dejado, pero algo se sentía fundamentalmente diferente. Era como si los objetos cotidianos, mi sofá, mis libros, incluso las paredes, fueran ahora meras imitaciones de lo que habían sido. Tenían el mismo aspecto, pero de alguna manera carecían de sustancia. Exhausto física y mentalmente, me dejé caer en el sofá y cerré los ojos, intentando procesar todo lo que había experimentado. Pero cada vez que cerraba los párpados, veía fragmentos del abismo blanco, rostros con ojos cosidos, y ese trono vacío esperando ser ocupado. Sabía que no podría dormir, no después de lo que había visto, de lo que ahora sabía. Decidí buscar más respuestas en el diario de mi abuelo, pero cuando fui a tomarlo de la mesa donde lo había dejado, descubrí con horror que las páginas estaban completamente en blanco. Todo el texto había desaparecido, como si nunca hubiera sido escrito. Solo quedaba la carta que mi abuelo me había dejado, aunque ahora algunas palabras comenzaban a desvanecerse también, como tinta invisible expuesta lentamente al calor. Comprendí entonces que el conocimiento mismo sobre Mortariel estaba siendo borrado de la realidad. No era solo que las personas desaparecían, era que todo rastro de esta verdad prohibida estaba siendo sistemáticamente eliminado. Desesperado, intenté escribir todo lo que recordaba, todo lo que había aprendido, como si documentarlo pudiera de alguna manera preservarlo contra este borrado cósmico. Pero mientras escribía frenéticamente en mi computadora, notaba cómo algunas palabras desaparecían del documento apenas las tecleaba. Era una carrera contra algo que operaba a un nivel fundamental de la realidad, algo contra lo que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Aún así, continué escribiendo, movido por un impulso casi obsesivo de dejar algún tipo de registro, alguna advertencia para otros que pudieran encontrarse en mi situación. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de mi teléfono. Me había quedado dormido sobre el teclado de mi computadora. La pantalla mostraba un documento en blanco, sin una sola palabra de todo lo que había escrito durante horas.
El teléfono seguía sonando insistentemente. Era mi madre. Con manos temblorosas, contesté. Su voz sonaba normal, preocupada porque no había respondido a sus mensajes en los últimos días. Me preguntó si iría a la cena familiar del domingo, como habíamos acordado. Domingo, según mis cálculos, hoy debería ser jueves. Cuando le pregunté confundido qué día era, ella rió y me dijo que era sábado, que probablemente había perdido la noción del tiempo estudiando para mis exámenes. ¿Exámenes? Yo había terminado la universidad hace 2 años. Algo estaba muy mal. Después de colgar, revisé mi calendario y mis redes sociales. Según toda la evidencia digital, efectivamente era sábado, y aparentemente yo seguía siendo estudiante universitario. Había publicaciones recientes que no recordaba haber hecho, conversaciones que no recordaba haber tenido. Era como si los últimos 2 años de mi vida hubieran sido reescritos, o peor aún, como si mis recuerdos de esos años fueran falsos. El pánico comenzó a apoderarse de mí nuevamente. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O era la realidad misma la que estaba siendo alterada? Busqué desesperadamente cualquier evidencia de mi investigación sobre Mortariel, cualquier rastro del diario de mi abuelo o de mi visita a la iglesia abandonada. No encontré nada. Incluso las coordenadas geográficas que había anotado ahora señalaban un punto en medio del océano, un lugar donde no podía existir ninguna estructura. Decidí visitar el departamento de teología de mi universidad, buscando al doctor Ramírez o cualquier información sobre mi abuelo. La secretaria me miró extrañada cuando pregunté por el doctor Ramírez. Según ella, nunca había existido un profesor con ese nombre en la facultad. Cuando mencioné a Gabriel Alighieri, su expresión se volvió aún más confusa. No solo no lo conocía, sino que el nombre parecía causarle una incomodidad inexplicable, como si intentara recordar algo que su mente se negaba a procesar. Antes de irme, pasé por la biblioteca, buscando desesperadamente cualquier publicación de mi abuelo o del doctor Ramírez. No encontré nada bajo sus nombres, pero en la sección de textos apócrifos descubrí un viejo libro que me llamó la atención. No tenía título en el lomo, solo un símbolo, un ojo atravesado por una línea vertical, el mismo símbolo que había sellado la carta de mi abuelo. Con el corazón acelerado, tomé el libro y busqué un rincón aislado de la biblioteca para examinarlo. Las páginas estaban en su mayoría en blanco, pero ocasionalmente aparecían fragmentos de texto en diferentes idiomas: arameo, hebreo antiguo, latín, y algunos que ni siquiera podía identificar. Los fragmentos no parecían tener conexión entre sí, como piezas dispersas de un rompecabezas imposible. Sin embargo, un nombre aparecía repetidamente entre los textos: Mortariel. Cada vez que lo leía, sentía un zumbido en mis oídos y notaba que las luces de la biblioteca parpadeaban sutilmente. Estaba a punto de fotografiar algunas páginas con mi teléfono, cuando sentí una mano en mi hombro. Era el bibliotecario, un hombre mayor con gafas gruesas que nunca antes había visto. «No deberías estar leyendo eso», me dijo en voz baja, pero firme. Su mirada era intensa, casi febril. «Ese libro no debería estar aquí. De hecho, no debería existir en absoluto». Antes de que pudiera responder, tomó el libro de mis manos con una rapidez sorprendente para alguien de su edad. Noté entonces algo que me heló la sangre. En sus muñecas, parcialmente cubiertas por las mangas de su camisa, pude ver cicatrices en forma de símbolos angelicales, similares a los que había visto en el diario de mi abuelo. «¿Quién eres?», logré preguntar con voz temblorosa. El hombre me miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. «Alguien que cometió el mismo error que tú», respondió finalmente. «Alguien que miró demasiado profundo en el abismo y ahora está siendo borrado de la existencia, poco a poco». El bibliotecario me pidió que lo siguiera a su oficina, mirando nerviosamente a nuestro alrededor, como si temiera ser observado. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y cubrió la pequeña ventana con un paño oscuro. Su oficina estaba llena de símbolos de protección de diversas tradiciones religiosas: cruces cristianas, estrellas de David, símbolos islámicos e incluso algunos que parecían ser de origen pagano,
o mucho más antiguos. No tenemos mucho tiempo, dijo mientras sacaba un pequeño cuaderno de un cajón oculto en su escritorio. Cada vez que hablamos de él, cada vez que pensamos en él, el sello se debilita un poco más. Pronto será demasiado tarde. Me entregó el cuaderno con manos temblorosas. Esto es todo lo que queda de décadas de investigación. Personas como tu abuelo, como el doctor Ramírez, como yo mismo, todos hemos sido sistemáticamente borrados por conocer la verdad. Algunos físicamente, otros solo de la memoria colectiva. Yo estoy en las últimas etapas. Pronto dejaré de existir por completo. Abrí el cuaderno con manos temblorosas. Contenía notas escritas en diferentes estilos de caligrafía, como si múltiples personas hubieran contribuido a lo largo de los años. Algunas páginas estaban parcialmente en blanco, con frases que se cortaban a mitad de camino, como si las palabras hubieran sido borradas mientras eran escritas. El bibliotecario, que se presentó como Isaac, me explicó que era parte de un grupo informal de académicos y teólogos que habían tropezado con la verdad sobre Mortariel a lo largo de los años. Cada uno había descubierto fragmentos de esta historia prohibida de manera independiente, y eventualmente sus investigaciones los habían conectado entre sí. Mi abuelo había sido uno de ellos, al igual que el doctor Ramírez. Ahora, aparentemente, solo quedaba Isaac, y según él, no por mucho tiempo más. Lo que experimentaste en la iglesia fue real, me dijo con voz grave mientras señalaba algunas notas en el cuaderno. El abismo blanco es el lugar donde Mortariel fue confinado, fuera de nuestra realidad. Pero el sello que lo mantiene allí se está debilitando. Cada vez que alguien descubre su existencia, cada vez que su nombre es pronunciado o escrito, se crea una pequeña grieta en la barrera. Isaac se levantó la manga de su camisa, revelando completamente las cicatrices en su brazo. No eran simples marcas, eran inscripciones angelicales que parecían moverse sutilmente bajo su piel, como si estuvieran vivas. Todos los que llegamos demasiado lejos en esta investigación, desarrollamos estas marcas. Son parte del sello, manifestándose en nuestros cuerpos. A medida que el sello se debilita, las marcas se vuelven más prominentes y nosotros comenzamos a desaparecer. Isaac continuó explicándome que, según sus investigaciones colectivas, Mortariel no era simplemente un ángel caído o un demonio. Era algo mucho más fundamental, un aspecto necesario de la creación que había sido suprimido. En los primeros momentos del universo, cuando las leyes fundamentales estaban siendo establecidas, Mortariel fue creado como un mecanismo de corrección, diseñado para identificar y eliminar errores cósmicos. Pero en algún momento, Mortariel había vuelto su mirada analítica hacia la propia creación y había encontrado contradicciones fundamentales, errores en el diseño mismo del universo, y lo más perturbador, había encontrado imperfecciones en el propio concepto de Dios. Esta herejía cósmica había llevado a su confinamiento, no en el infierno como Lucifer, sino en un estado de inexistencia, borrado de la memoria de la creación. Mientras Isaac hablaba, noté que su voz se volvía cada vez más débil, y su figura parecía volverse ligeramente translúcida bajo ciertos ángulos de luz. «No me queda mucho tiempo», dijo con una sonrisa triste, «pero tú todavía tienes una oportunidad. Las marcas apenas están comenzando a aparecer en ti». Miré mis brazos con horror y, efectivamente, pude ver tenues líneas rojas formándose bajo mi piel, como venas, pero con patrones demasiado regulares para ser naturales. «Hay una manera de detener esto», continuó Isaac. «No podemos sellar a Mortariel permanentemente. Eso está más allá de nuestro poder. Pero podemos reforzar el sello temporalmente, comprando tiempo para la humanidad. Tu abuelo lo intentó, y funcionó por un tiempo. Ahora es tu turno». Isaac me explicó el ritual con detalle. Era similar al que mi abuelo había intentado, pero con una diferencia crucial. No requería un sacrificio completo. En lugar de ofrecer mi existencia entera, podría ofrecer mis recuerdos de Mortariel, mi conocimiento sobre él. Esencialmente, me sometería voluntariamente al mismo proceso de borrado que estaba ocurriendo involuntariamente con Isaac y los demás. Olvidaría todo sobre Mortariel, sobre mi abuelo, sobre el abismo blanco.
Volvería a mi vida normal, sin saber jamás lo que había descubierto. El sello se fortalecería y Mortariel permanecería confinado por más tiempo. Es tu decisión, dijo Isaac, pero debes decidir pronto. Cuanto más tiempo pases conociendo la verdad, más difícil será borrarla y más avanzará tu propio proceso de desaparición. Esa noche, regresé a mi apartamento con el cuaderno de Isaac y una decisión imposible por tomar. Parte de mí se rebelaba contra la idea de olvidar todo, de rendirme ante este borrado cósmico. No merecía la humanidad saber la verdad, por terrible que fuera, pero otra parte de mí entendía el peligro. Si lo que había experimentado en el abismo blanco era real, si Mortariel realmente estaba intentando regresar para corregir lo que consideraba errores en la creación, las consecuencias serían inimaginables. No sería el fin del mundo como lo describen las religiones, sería algo mucho peor. La inexistencia total, el borrado completo de todo lo que alguna vez fue o podría ser. Mientras contemplaba mi decisión, noté que las marcas en mis brazos se habían vuelto más prominentes. Ya no eran simples líneas rojas. Ahora podía distinguir claramente símbolos angelicales formándose bajo mi piel, ardiendo como si fueran grabados con un hierro candente. El dolor era intenso, pero extrañamente distante, como si estuviera sucediendo en otro plano de existencia. También comencé a notar otros cambios inquietantes. Cuando miraba fotografías recientes, mi imagen aparecía ligeramente borrosa, como si estuviera comenzando a desvanecerme. En una llamada telefónica con un amigo, él mencionó casualmente que hacía tiempo que no hablábamos, aunque nos habíamos visto el día anterior. El proceso de borrado había comenzado y estaba acelerándose. Finalmente, tomé mi decisión. Seguiría las instrucciones de Isaac y realizaría el ritual. No por miedo a desaparecer, sino por la convicción de que era lo correcto. Si había una posibilidad de mantener a Mortariel confinado, de proteger la existencia misma, tenía que intentarlo. Según las instrucciones, el ritual debía realizarse en un lugar de significado personal, un ancla para mi propia existencia. Elegí la vieja cabaña de mi familia, donde había pasado los veranos de mi infancia con mi abuelo. Si iba a perder los recuerdos de él, quería que mi último acto consciente fuera en un lugar que nos conectara. La cabaña estaba abandonada desde hacía años, cubierta de polvo y telarañas. Mientras preparaba el ritual según las instrucciones del cuaderno, sentía una presencia creciente a mi alrededor, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Las marcas en mis brazos ardían con intensidad, y ocasionalmente veía destellos del abismo blanco en mi visión periférica. Dibujé el círculo ritual con sal y cenizas, coloqué velas en los puntos cardinales, y en el centro puse los objetos personales que me conectaban con esta historia. El cuaderno de Isaac, la carta de mi abuelo, ahora casi completamente en blanco, y una fotografía familiar donde la figura de mi abuelo se había desvanecido casi por completo. Cuando todo estuvo listo, me senté en el centro del círculo y comencé a recitar las palabras del ritual, una mezcla de arameo antiguo y latín que apenas podía pronunciar correctamente. A medida que avanzaba, las velas comenzaron a parpadear violentamente y sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si la realidad misma estuviera condensándose. Las marcas en mis brazos brillaban ahora con una luz blanca intensa, proyectando sombras imposibles en las paredes de la cabaña. En mi mente comenzaron a aparecer imágenes del abismo blanco, cada vez más vívidas, como si estuviera siendo arrastrado nuevamente hacia él, y entonces lo vi. Una figura borrosa materializándose lentamente frente a mí, fuera del círculo ritual. No tenía forma definida, era más bien una distorsión en el espacio, como un agujero en la realidad con forma vagamente humanoide. Donde deberían estar sus ojos, solo había oscuridad, y su boca era un vacío que parecía absorber la luz a su alrededor. Mortariel había encontrado una manera de manifestarse parcialmente en nuestra realidad, atraído por el ritual que se suponía debía mantenerlo confinado. Sentí un terror absoluto, pero también una extraña sensación de reconocimiento, como si una parte de mí entendiera fundamentalmente lo que estaba presenciando.
La figura extendió lo que podría llamarse un brazo hacia mí, aunque era más como una extensión de la nada misma. No me tocó físicamente, pero sentí como si algo frío y antiguo estuviera examinando mi alma. Una voz resonó dentro de mi cabeza, aunque no era realmente una voz, sino conceptos puros que mi mente traducía desesperadamente a palabras. El sello se rompe. La corrección debe continuar. Todo lo imperfecto debe ser borrado. Comprendí entonces que el ritual no estaba funcionando como debería. En lugar de reforzar el sello, de alguna manera estaba acelerando su ruptura. Mortariel estaba usando mi conexión, mi conocimiento de él, como un puente para cruzar hacia nuestra realidad. Con un esfuerzo sobrehumano, intenté interrumpir el ritual, borrar el círculo, hacer cualquier cosa para detener lo que estaba sucediendo. Pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera paralizado, atrapado en un estado entre realidades. Las marcas en mis brazos ahora ardían con un dolor insoportable y sentía cómo mi propia existencia comenzaba a deshilacharse en los bordes, como un tejido que se deshace hilo por hilo. La figura de Mortariel se volvía cada vez más definida, más presente en nuestra realidad, mientras yo me sentía cada vez más diluido, más cercano a la inexistencia. En ese momento de desesperación absoluta, recordé algo que Isaac había mencionado casi de pasada. El sello original había sido creado no por la voluntad de Dios, sino por la fe colectiva de la humanidad. Con esa comprensión, cambié mi enfoque. En lugar de intentar borrar mi conocimiento sobre Mortariel, comencé a concentrarme en todo lo que valoraba de la existencia, todo lo que consideraba digno de ser preservado: el amor de mi familia, la belleza de un amanecer, la risa de un niño, la música que me conmovía hasta las lágrimas, los momentos de conexión humana que daban sentido a la vida. No estaba negando la existencia de Mortariel, ni las imperfecciones del universo. Estaba afirmando que, a pesar de esas imperfecciones, la existencia merecía continuar, que la belleza imperfecta era preferible a la inexistencia perfecta. Mientras me aferraba a estos pensamientos, sentí un cambio en la atmósfera. Las marcas en mis brazos dejaron de arder y comenzaron a emitir un resplandor cálido, casi reconfortante. La figura de Mortariel pareció fluctuar, como si estuviera perdiendo su anclaje en nuestra realidad. La voz en mi cabeza se volvió confusa, fragmentada. Imperfección, inaceptable, pero persistente, resiliente. Por un momento creí ver algo imposible. La figura sin rostro de Mortariel inclinó lo que podría llamarse su cabeza, en un gesto casi de reconocimiento, o quizás de perplejidad. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, comenzó a desvanecerse, no como algo que es borrado, sino como algo que se retira voluntariamente. Cuando la presencia de Mortariel desapareció por completo, me derrumbé en el suelo, exhausto más allá de lo que creía posible. Las velas se habían consumido por completo, y la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas sucias de la cabaña. Me sentía extrañamente ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Miré mis brazos. Las marcas angelicales seguían allí, pero ya no ardían ni brillaban. Eran ahora simples cicatrices, como recuerdos de una batalla librada y, de alguna manera, ganada, o al menos, pospuesta. Los días siguientes fueron surrealistas. Regresé a mi apartamento esperando encontrar que todo había vuelto a la normalidad, que el mundo había sido restaurado a su estado anterior, pero las cosas no eran tan simples. Algunos aspectos de la realidad parecían haberse restablecido. Las fotografías familiares mostraban nuevamente a mi abuelo, aunque su imagen seguía siendo ligeramente borrosa, como una fotocopia de una fotocopia. Mi amigo recordaba habernos visto recientemente, aunque los detalles de nuestro encuentro eran confusos en su memoria, pero otros aspectos permanecían alterados. El departamento de teología de la universidad seguía sin tener registro del doctor Ramírez, y cuando intenté regresar a la biblioteca para buscar a Isaac, descubrí que nunca había existido un bibliotecario con ese nombre. Lo más perturbador era que yo seguía recordando todo, a diferencia de lo que Isaac había predicho.
Mis recuerdos sobre Mortariel, sobre el abismo blanco, sobre todo lo que había descubierto, permanecían intactos. Las cicatrices en mis brazos eran un recordatorio constante de que no había sido un sueño o una alucinación. Algo fundamental había cambiado en mí, en mi percepción de la realidad. Podía ver pequeñas inconsistencias que antes habría pasado por alto. Momentos en que el tiempo parecía saltar ligeramente. Objetos que no estaban exactamente donde los había dejado. Personas que ocasionalmente parecían olvidar detalles importantes de sus propias vidas por un instante antes de recuperarlos. Una semana después del incidente en la cabaña, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un libro antiguo, similar al diario de mi abuelo, pero en mucho mejor estado. No contenía ninguna nota, ninguna explicación, solo un símbolo grabado en la primera página, un ojo atravesado por una línea vertical. El resto de las páginas estaban en blanco, esperando ser llenadas. Comprendí entonces que había heredado una responsabilidad. No había detenido a Mortariel permanentemente. Nadie podría hacerlo. El sello se debilitaría nuevamente con el tiempo, y la amenaza regresaría. Mi papel ahora era documentar lo que sabía, preservar el conocimiento de manera segura, y estar preparado para cuando llegara el momento de reforzar el sello nuevamente. Comencé a escribir este relato en las páginas del libro, consciente de que al hacerlo estoy caminando por una línea peligrosa. Cada palabra sobre Mortariel es potencialmente una grieta en el sello, pero también es una advertencia necesaria para aquellos que vendrán después de mí. He aprendido que el verdadero poder del sello no está en olvidar o negar la existencia de Mortariel, sino en afirmar conscientemente el valor de nuestra existencia imperfecta frente a la perfección vacía de la inexistencia. Es un equilibrio delicado, una paradoja que refleja la naturaleza misma de nuestra realidad. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el mundo parece detenerse por un momento, creo sentir una presencia observándome desde más allá del velo de la realidad. No es amenazante, no exactamente. Es más como una curiosidad cósmica, un interés en esta extraña criatura que se atrevió a mirar al abismo y, de alguna manera, hizo que el abismo apartara la mirada. En esos momentos, susurro al vacío: todavía estamos aquí, imperfectos, contradictorios, pero existiendo, y eso tiene que ser suficiente. Las cicatrices en mis brazos palpitan suavemente en respuesta, como un recordatorio de que la batalla no ha terminado, solo se ha pospuesto. Y mientras escribo estas palabras, me pregunto si alguien las leerá alguna vez, o si desaparecerán de estas páginas tan pronto como la tinta se seque. Me pregunto si yo mismo seguiré existiendo mañana, o si finalmente sucumbiré al proceso de borrado que comenzó cuando pronuncié por primera vez el nombre de Mortariel. Pero incluso frente a esa posibilidad, siento una extraña paz. He visto el rostro del olvido cósmico y he sobrevivido para contarlo. Por ahora, eso es suficiente. Si estás leyendo esto, quien quiera que seas, ten cuidado con los nombres que pronuncias, con los conocimientos que buscas. Hay verdades en este universo que no fueron hechas para mentes humanas, abismos que no deberían ser contemplados. Pero si, como yo, te encuentras atrapado en esta historia, recuerda, no es el olvido lo que nos salva, sino la afirmación consciente de que, a pesar de todas sus imperfecciones, la existencia merece continuar. En ese acto de fe, quizás, yace nuestra única esperanza contra el silencio eterno. Y ahora, mientras termino de escribir estas palabras, noto que las estrellas fuera de mi ventana parecen un poco más brillantes esta noche, como si el universo mismo estuviera haciendo un esfuerzo adicional para existir. O tal vez soy solo yo, viendo el mundo con nuevos ojos, consciente de lo frágil y precioso que es todo esto. De cualquier manera, seguiré vigilante, seguiré recordando, porque olvidar, ahora lo sé, es el verdadero peligro,